comúnmente lo llaman, ¿no? Se encuentra en esto. Aquí en el Perú, por ejemplo, se cultiva esa zanahoria cerca del Cerro de Pasco, pero ¿quién lo conoce en el mercado peruano? En el mercado de Lima. Esa zanahoria se cultiva, pero para exportación, específicamente para Europa, ¿no? En esa localidad, la población, cuando hacen la chicha morada, utilizan parte de maíz y parte de esa zanahoria picada, ¿no? Pero principalmente lo utilizan para exportación. Nosotros, de hecho, que no lo hemos visto. Se ha observado que dentro de los flavonoides, aparte de tener capacidad antioxidante, muchos de ellos tienen la propiedad de expresar cierta protección frente a enfermedades. Por ejemplo, se ha observado que aquellos flavonoides que presentan, ¿no?, en posición número 4 en este carbono un doble enlace, posición número 4 y un doble enlace en la posición 2 y 3 aquí, tiene un efecto vasodilatador. Aparte de tener el efecto antioxidante, se le suma el efecto vasodilatador. Y eso puede estar relacionado a una disminución de presión. Pero no vayamos a pensar que el hecho de que yo, por ejemplo, consume en este momento un vaso de chicha morada, ya voy a esperar sí o sí el efecto. Estos efectos son acumulativos. Y muchas veces ese es el motivo por el cual cuando la persona no siente el efecto, pues en ese segundo, ¿no?, dice, no lo creo tanto. Y eso hay que tener bastante cuidado, porque si hablamos, y el mensaje que yo siempre transmito cuando hablo de estos temas, es preventivo. Y lo preventivo hay que pensarlo como acumulativo. Por ningún momento debemos ser tan ligero en mencionar que esto van a reemplazar a la medicina hoy en día convencional. De repente pueden ayudar, entonces lo trataremos como coadyuvante al tratamiento actual. Muy bien. La quercetina es uno de los flavonoides y una de las sustancias con mayor potencial antioxidante. Tanto así que supera la capacidad antioxidante tanto de la vitamina E como de la vitamina C. Inclusive se ha observado que la presencia de la vitamina C en sangre y la presencia de quercetina en sangre, la vitamina C favorece bastante a la conservación del estado de oxidación de la quercetina. Y esto pues le permite, vamos a decir así, ejercer más tiempo el efecto que este flavonoide puede presentar. Ahí tenemos nuestra chicha morada, que hace unos años llegó al espacio, ¿no? Y aparte, pues no vayamos a pensar que es la quercetina la única, ¿no?, la única que tiene la capacidad antioxidante. Hay otros flavonoides, hay otros compuestos polifenólicos, ¿no?, que tienen esa propiedad, ¿no? Y vamos a observar que en el caso por ejemplo, de la chicha morada, hay otros pigmentos, vamos a llamarlo así, que muchas veces cambian de color cuando nosotros le cambiamos pH, ¿no? Cuando nosotros hacemos hervir la chicha morada sin ningún tipo de fruta y no le agregamos nada de ácido, tiene un color muy oscuro que de repente no es tan agradable, no es tan bonito. Pero sin embargo, cuando le agregamos jugo de limón, ¿no?, se enciende, y eso es lo que muchas veces lo hace llamativo, ¿no? Y eso se debe a que hay otro tipo de compuesto que están presentes y que también tiene potencial antioxidante. Específicamente le quería yo hablar de las tantas propiedades que se le ha podido encontrar a estos compuestos, ¿no?, y forma tanto a nivel de investigación, principalmente preclínica, ¿no? Y una de ellas es la llamada neurodegeneración. Hoy en día debemos recordar que la población adulta mayor cada vez está creciendo. Y la transición epidemiológica que está padeciendo muchos países que de repente hace unos 20 años no tenían una buena población adulta porque a veces fallecían muy jóvenes, vamos a decir entre comillas, muy jóvenes, hoy en día cada vez es mayor. Y eso es un campo nuevo, no tan solo para la nutrición, sino para todas las áreas, enfermería, medicina, farmacia, etc. ¿Por qué motivo? Porque son nuevos pacientes en realidad.
No podemos tratar a las personas adultas mayores como si fueran personas adultas, ¿no? Con toda la parte nutricional, bioquímica y fisiopatológica que ellos tienen que ser pues tratados de manera particular. En estos casos, ¿por qué le menciono? Al crecer esta población, se ha ido observando cada vez más un mayor número de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, etc., ¿no? Y que esto muchas veces ha conllevado a buscar estrategias. Poco a poco se está elucidando cuáles son los factores y cuál es el mecanismo por el cual se presentan estas enfermedades, principalmente en las personas adultas mayores, ¿no? Y en realidad, mientras que no se esclarezca todo eso de cómo se desarrolla, lo único que puede hacer la ciencia, principalmente la industria farmacéutica, es darle paliativo para retardar, ¿no?, el evento final y a darle una mejor calidad de vida a esos pacientes. Pero el frío del Cusco ya me metió la garganta. Estoy hablando así, a ronquidos. Muy bien. Y muchas veces, mientras que no se esclarezca todo esto, el verdadero mecanismo, la causa de por qué se desarrolla, no se podrá postular o presentar, ¿no?, una hipótesis para poder solucionar esos problemas. Es por ello que de todas maneras siempre tenemos que centrarnos en la prevención. De qué forma tenemos que ir alimentando, desde que uno tiene la mayoría de edad, 18, sino desde el nacimiento, hasta más, yo diría, antes del nacimiento, con esa madre, ¿no?, ir trabajando. Y esto, pues, muchas veces la neurodegeneración tiene su base principal en el denominado estrés oxidativo. Este estrés oxidativo va a causar una serie de alteraciones en el tejido nervioso, como la excitotoxicidad, disminución de los antioxidantes endógenos, el aumento o acumulación de ciertos metales de transición, como el hierro o el cobre, y esto muchas veces va a desencadenar la denominada neuroinflamación. Cuando se desencadena la neuroinflamación, esto va a traer consigo una serie de citoquinas que van a ahondar más el problema. El estrés oxidativo, en más de una investigación, lo ha relacionado con el incremento de radicales libres de oxígeno y de nitrógeno. Estos radicales libres de oxígeno y de nitrógeno van a tener sus moléculas diana principalmente en los ácidos grasos poliinsaturados de la membrana neuronal. Y debemos recordar que las neuronas o células nerviosas, ¿no?, tienen una alta concentración de estos PUFA, una alta concentración de estos ácidos grasos poliinsaturados. Por lo tanto, el impacto que va a acarrear estos ROS y estos NOT, este RNS, va a ser bastante alto. Esto va a causar una disfunción mitocondrial, ¿no?, una excitotoxicidad y, por último, la muerte neuronal. Muchas veces esto ha conllevado, ¿no?, todo este evento final es precedido con una disminución de la fluidez de la membrana, porque al atacar la membrana celular, esa membrana se ve afectada, disminuye el potencial electroquímico. Cuando el potencial electroquímico se ve alterado, esa membrana se vuelve muy permeable a varios iones, entre ellos el calcio. La permeabilidad y el ingreso del calcio y el incremento de calcio en el espacio intracelular, va a originar la activación de ciertas lipasas, proteasas y la óxido nítrico del sistema nervioso. Hay que recordar que normalmente el calcio ingresa y es necesario que ingrese, pero cuando los niveles de calcio se mantienen mucho tiempo altos dentro de la célula nerviosas, esto va a originar que estas enzimas se mantengan activas por más tiempo de lo debido. Esto sumado, ¿no?, a un incremento de la producción de los péptidos A-beta, que en estudios experimentales en rata fueron inyectados en la zona del hipocampo, ¿no?, y se observó que la presencia o acumulación de este péptido A-beta ha originado una mayor producción de radicales tanto de oxígeno como de nitrógeno. Varios estudios han mencionado que el consumo crónico de flavonoides puede contrarrestar el efecto tóxico que puede tener este péptido.
Entre ellos tenemos, no sé si recordar, a ver si recordamos quién es esta hojita, el té verde, el famoso té verde. Con respecto al té verde hay estudios y estudios, ¿no? Uno tiene que tener bastante cuidado cuando hace la revisión y cuando va a dar el consejo en el consumo de ciertos productos naturales. Se ha observado que los flavonoides del té verde, entre ellos se encuentran las llamadas epicatequinas, pueden disminuir la toxicidad del 6-hidroxidopamina. Cuando la 6-hidroxidopamina se incrementa, esto va a generar un incremento de radicales libres. También se ha observado que el consumo de epicatequinas frente a esta sustancia tóxica, se ha observado que ha disminuido los isoprostanos y se han comportado las epicatequinas como quelante de estos metales de transición en el tejido nervioso. Lógicamente, debo de mencionar, esto fue así rápidamente en un estudio experimental en ratas. Seguimos con la parte de neuroprotección. En nuestro tejido nervioso tenemos una serie de células. Entre ellos tenemos la microglia, los astrocitos activos, la neurona. La microglia es como una línea de defensa. Son monocitos que han migrado a esa zona, ¿no?, en una etapa temprana del desarrollo. Y poco a poco, morfológicamente, han ido adquiriendo forma diferente, forma medias estrelladas. Cuando la microglia se activa, tiende a ramificarse. Y muchas veces, al último, tiene la forma de una ameba, lo cual muchas veces le permite trasladarse y viajar por toda la masa nerviosa. Se ha observado que la microglia frente a agentes estimuladores, ¿no?, puede desencadenar un mecanismo de protección. Pero cuando el estrés arrebasa, ¿no?, nuestra defensa antioxidante, entonces ya no nos está protegiendo mucho. Por el contrario, tienden a causarnos daño. Los astrocitos son, vamos a decir así, la primera célula en mayor número en nuestro tejido nervioso. Si uno compara la cantidad de astrocitos en comparación a la neurona, los astrocitos son 10 veces en número que la neurona. Estos tienen la función de ser, vamos a decir así entre comillas, las nanas de las neuronas. Pero también hay que recordar que cumplen una función de protección y aparte, cuando se inicia un proceso de inflamación, ellas actúan muy bien en primera línea. Pero cuando esos eventos de inflamación o agente que se le aplica para causar un daño arrebasa la capacidad de defensa que tienen las células, entonces ya no se comportan como algo bueno. En muchas enfermedades degenerativas se ha observado que tanto la microglia como los astrocitos están sobreexpresados y muy bien, por el contrario de ayudarnos, no nos están protegiendo. Todo esto fue en una microglia y un astrocito activo frente a un desequilibrio va a causar una respuesta inflamatoria, ¿no?, produciendo estos tipos de citoquinas como la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, etc. Y esto de acá va a desencadenar al factor de necrosis kappa beta, lo cual es un modulador para la expresión de cierto tipo de genes. Muy bien, para la expresión de ciertos tipos de genes, entre ellos la óxido nítrico sintasa. La producción de la óxido nítrico sintasa dentro de esta célula va a producir el llamado óxido nítrico. Muchas veces hemos escuchado la producción, los efectos benéficos que tiene el óxido nítrico, principalmente en las células endoteliales. Pero se ha observado que cuando el óxido nítrico se produce en exceso dentro de esta célula, porque ya están descompensadas, va a originar una alteración, principalmente a nivel neuronal. Las neuronas, normalmente en su metabolismo, son capaces de generar radicales libres, pero si es una neurona que vamos a decir, entre comillas, sana,
estos radicales libres van a estar neutralizados por nuestra defensa antioxidantes internos, ¿no? Endógenos. Pero cuando la sobreproducción del óxido nítrico se ve incrementado, esto reacciona y se genera peróxido nitrito.